Tenemos 90 días para articular una sólida mayoría que derrote esta tragedia. Para lograr eso necesitamos entender lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Uno, desde el punto de vista del gobierno, obtuvo un pobre triunfo artificial, minoritario y manipulado, que hace que la situación social del país se agrave cuando la gente no tiene en el voto el mecanismo para expresar su descontento. Cuidado, que el mensaje que envió ayer el país también es no solamente para el gobierno, con ese pobre triunfo que obtuvieron, minoritario y manipulado, sino también el mensaje es para los tontos útiles que le facilitaron el trabajo al gobierno. Es criminal, es un pecado mortal no utilizar una sólida mayoría de descontento para vencer a una minoría desprestigiada, vencida y por supuesto una minoría que está devaluada. Es pecado no utilizar esa mayoría. ¿Cómo no la vamos a utilizar? Ahora el mensaje me lo van a tener que explicar también estos tontos útiles que le sirven la cama al gobierno y que le hacen, por supuesto, el favor a un gobierno que está de salida, que el país rechaza, pero que le hacen obtener estos triunfos minoritarios por forfait y terrible. Bájense de esa nube los ciegos y sordos que quieren excusar su torpeza en la abstención. Pues no me van a venir a decir ahora que ahora la abstención fue porque ellos mandaron a abstenerse. Porque ahora la abstención es porque eso es una victoria. Pero qué camino tan fácil, qué ruta tan sencilla, excusarnos en una abstención para no hacer el trabajo de fondo que el país está pidiendo. Porque aquí están divorciados del país el gobierno y también sectores que han venido adversando al gobierno. Pero los dos están bien divorciados. El que se venga a atribuir el sentimiento de la abstención está bien equivocado, es no saber entender al país. Miren, es irresponsable además y es una soberana idiotez decir que obtuvieron una victoria cuando le acaban de entregar el 90% de las alcaldías al gobierno. Pero por amor a Dios, ¿pero cómo van a decir ahora que es una victoria? No, esto es muy grave lo que está pasando en Venezuela. Porque cuando el descontento popular, el descontento social no se expresa a través del voto, cuidado porque estamos en una olla de presión terrible que puede desencadenar una tragedia mayor. Entonces, evidentemente, es una irresponsabilidad, es una flojera política no articular una mayoría sólida que pueda derrotar a la tragedia. ¿Cuáles son las mejores? Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las mejores condiciones que se van a conseguir ahora? Yo quiero que me vengan a explicar los tontos útiles que le sirven la cama al gobierno. ¿Cuáles son las mejores condiciones electorales? Yo quiero recordarles que dictadura no da condiciones y si las da, se vuelven demócratas. Entonces yo quiero que me expliquen ahora con qué cachaza me van a decir que esto es una victoria política, que el régimen está deslegitimado. Así. ¿Y cuáles van a ser las mejores condiciones electorales que van a conseguir después de haberle entregado 92% de las alcaldías al gobierno? Les van a entregar nuevas condiciones electorales, que se vean tontos para creer eso. Ahora, la ruta del desastre es hacer lo mismo. La ruta del desastre es hacer lo mismo. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Ahora, es decir, que si esto se va a corregir, ¿cómo? Con que 4 señores divorciados de la realidad se sienten en una oficina con aire acondicionado a decir que se pusieron de acuerdo. No, esa es la ruta del desastre. La ruta del desastre es seguir haciendo lo mismo. Que 4 señores divorciados de la realidad, que no entienden y se atribuyen victorias que no son de ellos, se pongan ahora de acuerdo. No. Para articular una mayoría hay que salir a la calle. Hay que articular a esa inmensa mayoría del país que rechaza a Maduro, que rechaza al gobierno, pero que es una mayoría muy plural, es una mayoría muy diversa, que hay que saberla entender y hay que saberla articular.
¿Dónde están ahí los grupos sociales, los grupos religiosos? Es las fuerzas vivas, es el capital social venezolano, las organizaciones culturales, las organizaciones populares. A eso hay que salir por el país y nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a recorrer el país para tener contacto con la gente, contacto con los grupos que realmente hacen que el país pueda crearse una nueva mayoría. Aquí hay que crear una reingeniería política en Venezuela, ya entre los actores de la oposición. Tiene que haber una reingeniería política. Esa reingeniería política, ¿por dónde pasa? Que esa mayoría inmensa, plural y diversa, que está mucho más allá de los partidos, se sienta representada. Porque si esa mayoría no se sigue sintiendo representada, vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir saliendo derrotados en todo esto. Entonces, lo mejor es que hay que crear una nueva plataforma, una plataforma amplia, donde estén todas las organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, que el país se sienta representado en esa nueva plataforma. Y es que otros países latinoamericanos lo lograron a lo largo de la historia en medio de tiranías aún peores y con estados represivos mucho peores. Lo lograron, pero ahora resulta que no, que nosotros aquí no. Entonces ahora resulta que como yo llamé a las... Bueno, miren, desde la comodidad de un sofá no vamos a salir de este gobierno. Aquí hay que ponerse a trabajar, hay que tener una ruta clara y nosotros estamos claros a construir esa ruta. Nosotros tenemos que salir a reencontrarnos con la mayoría, a reconectarnos con la mayoría y a través de la construcción de este inmenso capital social que hay en cada pueblo, en cada rincón de Venezuela. Pero no solamente con las organizaciones partidistas, es con las organizaciones sociales, porque necesitamos una gran base que vaya a consolidar esa mayoría. Y esa mayoría no la vamos a salir de otra cosa, sino a través de elecciones. ¿Cómo la vamos a hacer? Hay otra manera, esa no la conozco yo, ni la quiero conocer, porque esta casa además fue víctima precisamente de eso. La primera vez que saquearon esta casa fue un golpe de Estado. Entonces, el país de la barbarie, ese tenemos que sacarlo a un lado. Ir con una ruta coherente, seria, que nos devuelva al sentido democrático. Yo quiero hacer además una felicitación, porque hay unos hechos que ocurrieron el día de ayer que me tienen sorprendido. Por ejemplo, el caso de Carlos Lozano en Valencia. Independiente, sin apoyo a los partidos, candidateado por Nuvipa y por un partido regional que él dirige de organizaciones sociales. Segundo lugar, desplazó al desprestigiado alcalde saliente de Valencia, que obtuvo un deshonroso tercer lugar. Pero ese movimiento, que fue el solo, con puras organizaciones sociales y comunitarias, logró un triunfo extraordinario. Que no llegó a la alcaldía. Claro, se lo impidió el alcalde en funciones desprestigiado, que impidió que Lozano llegara. Pero la verdad es que Lozano es un símbolo. Lo que ahí ocurrió es una señal de conexión con la gente. Un independiente, sano. Y ese liderazgo nuevo es el que el país está buscando también. O sea, hay señales que hay que saber entender del día de ayer. Por eso nosotros decimos y ratificamos que tenemos 90 días para articular una sólida mayoría popular que derrote y nos saque de esta tragedia. Y eso es demasiado importante. No podemos seguir haciendo lo mismo. Nosotros estamos planteando esta ruta. Vamos a hacerla. Nosotros lo logramos hace mucho tiempo en el 23 de enero. ¿Por qué no lo podemos lograr en el resto de Venezuela? ¿Por qué no podemos salir a encontrarnos con la gente? A reencontrarnos con las asociaciones que hacen vida en todo el país. Ese es el país que nosotros queremos, el país plural. Pero es que cometemos a veces un error. Creer que la unidad es solamente para salir de Maduro. Es que la unidad no puede ser solamente para salir de Maduro. La unión de los venezolanos, la unidad de los venezolanos no solamente tiene que ser para salir de Maduro, sino para tener un modo de acción política permanente. Es decir, que la articulación de partidos, sociedad civil, grupos religiosos, grupos sociales, grupos culturales, ese país que se articule, no solamente es para un evento electoral, ni para chulearlos, para quitarle unos votos. Es para que se articule de manera permanente, porque Venezuela no va a salir de esta tragedia hasta que tengamos un país democrático, plural, que traiga la economía productiva.
Pero para que logremos eso, para salir del hambre, de la miseria, del desastre, hay que sustituir no por lo que había, no por un tema de partido, no, ni por 4 cogollos, tampoco. Es para lograr transformar, aglutinar a una gran cantidad de sectores en todo el país para lograr construir un nuevo sistema de siglo XXI que huela a futuro y que pueda responder a los desafíos que tiene Venezuela en el siglo XXI. Hay que articularlos, pero también de afuera hacia adentro. No es otra vez reuniéndonos en una oficina, en las Mercedes, 4 dirigentes, o porque me llamen a mí los 4 dirigentes porque los iluminó San Pablo. No, la idea es que comencemos a convocar y a crear plataformas de encuentro para que las organizaciones que no se sienten parte de los partidos políticos puedan participar activamente. Mira, la mayoría que existe hoy, ese 75-80% que rechaza a Nicolás Maduro, es muy plural. No es militante nada más de la oposición. No fue porque 4 gafos comenzaron a llamar la atención, entonces como ellos se abstuvieron, ahora los triunfantes son ellos. ¡Por Dios! No, eso es una mayoría muy plural. Es una mayoría que se necesita hoy articular, pero esa mayoría plural es fundamentalmente independiente y hay que convencerlos con un plan, con una visión muy clara, con que sepa, con rumbo seguro hacia dónde va, Manuel. Porque es que si no, ¿hacia dónde vamos? Hacia la nada, hacia el desastre. ¿Qué vamos a sentir aquí? ¿Otra vez a lamentarnos? ¿O qué vamos a llegar que en 90 días otra vez desarticulamos a todo el mundo? Miren, la abstención siempre es un error, que es desarticulación, es rendición, es desorganización. Miren, las dictaduras no dan condiciones. Es que es de idiotas pensar que después de entregarle todas estas alcaldías al gobierno nos van a dar mejores condiciones electorales. Ah, bueno, pero no, es insólito. O con irse a bañar por una playa en Dominicana. No, eso tampoco nos van a dar las condiciones electorales. Porque dictadura no da condiciones. Entonces tenemos es que articular. Articular como lo hizo el Uruguay, como lo hizo Chile. Mira, aquí también nosotros tenemos que borrar a las nulidades engreídas. O sea, superar las nulidades engreídas. Superar los egos personales. Pero la superación del ego va a mucho más allá, a una tímida reunión de 4 partidos divorciados de la realidad. Tiene que ser una cosa mucho más amplia y llamando a todas las organizaciones que hacen vida en la sociedad. Nosotros con relación a ese diálogo hemos dicho varias cosas. Primero, ojalá, Dios mío, yo soy un hombre de fe y católico. Entonces yo aspiraría que saliera algo de eso. Pero como a esa mesa le faltan patas, yo soy muy escéptico. Porque ahí no están los jefes que representan los intereses del gobierno de Maduro. Ahí no está Cuba, ahí no está China y no está Rusia. Entonces, evidentemente, faltan garantes en ese diálogo. Y adicionalmente a eso, yo no creo que el gobierno, que ahora se siente, que le regalamos, le extendimos la mesa y les entregamos una serie importante de espacios políticos, ahora nos vayan a dar más condiciones. Yo lo que creo que lo que están haciendo es tratando de ver cómo mueven una hoja para acá y una hoja para allá para decir ahora sí hay condiciones. No, la dictadura nunca nos va a dar condiciones y no nos va a dar condiciones perfectas nunca, porque ese día se van a volver demócratas.